La mayoría de ellas se levantaba sobre una base o plinto sobre la que se asentaba el primer cuerpo macizo de la torre, realizado con tierra poco compacta que absorbía el impacto de los proyectiles limitando sus efectos. Sobre este cuerpo inferior estaba la puerta, a la que se accedía por una escala de cuerda que podía ser retirada para evitar la entrada del enemigo. Una vez en el interior, una o varias estancias abovedadas servían de habitaciones para la guarnición y almacén de municiones y bastimentos. Algunas de las torres contaban además con un aljibe para recoger agua y un fogón para cocinar. Una escalera de caracol, parcial o totalmente embutida en el muro, daba acceso a la plataforma exterior o terraza. La mayoría de las torres estaban artilladas y la terraza contaba con un potril que permitiera orientar la artillería en cualquier dirección. Lo habitual era la presencia de cañones de hierro. En la mayoría de los casos, contaban también con bandera, bocina y catalejo. Cada torre tenía un equipo formado por, llamaríamos, un jefe, un responsable, el alcaide, actualmente alcalde, y dos hombres que hacían de soldados. Y ellos llevaban toda la misión de vigilancia y toda la misión de aviso mutuo, incluso la misión de disparar el cañón que solía haber en la torre si el pirata desembarcaba en las proximidades de la misma. Humaredas durante el día y hogueras en la noche avisan de la presencia enemiga. La señal es avistada desde otra torre, que enciende otra hoguera y repite la señal. El fuego se extiende por la costa y tierra adentro, formando una cadena de comunicación. Tierra adentro, las encargadas de transmitir el mensaje son las torres del interior, como la Torre del Moro, la Torre del Chichao, la Torre Lomas del Ramé o la Torre del Negro. Aunque también los campanarios de las iglesias, las casas fuertes y castillos comarcanos se hacen eco de la señal. Desde la costa hacia el interior, el fuego anuncia el peligro y llama al pueblo a la defensa. Una parte de las milicias generales, punta de lanza de la defensa y esperanza del pueblo, fueron destinadas en 1636 hacia el frente franco-alemán. La defensa del reino de Murcia quedaba más vulnerable ante los continuos ataques piratas. Las localidades situadas en un arco de unos 50 a 60 kilómetros de la costa tenían la obligación de socorrer a las localidades costeras en caso de ataque. En cuanto a las localidades situadas a menos de 100 kilómetros, debían enviar socorro, pero no el total de la población, sino a través de compañías organizadas especialmente para responder a los llamamientos. Solo en caso de un gran peligro que se esperara para las siguientes semanas, se llamaba a los hombres de las localidades situadas a más de 150 kilómetros de la costa. Cuando las campanas llaman a arrebato, los hombres deben coger sus armas y acudir en defensa de la ciudad. El pueblo vive en una situación de guerra continua, de peligro constante. Campesinos y pescadores convertidos en soldados son conscientes del riesgo que corren. Saben que no es la muerte lo que les espera en caso de ser derrotados, sino algo mucho peor. En el siglo XVI, los temidos hermanos Barbarroja lideraban desde Argel la piratería berberisca. Si bien se dieron en la costa murciana ataques berberiscos de gran envergadura, lo normal eran las conocidas como razias, breves desembarcos para robar animales, comida, sal o mercancías. Los piratas se llevaban todo lo que encontraban a su paso, pero las mayores ganancias las conseguían cuando capturaban pescadores o campesinos. Hombres, mujeres e incluso niños
eran llevados al norte de África, donde se vendían como esclavos o quedaban retenidos en cárceles a la espera de ser rescatados. Los horrores del cautiverio eran tales que se llegó incluso a ciertos acuerdos entre piratas y campesinos. La Dacia era una operación de rescate del cautivo. Podríamos decir a bote pronto, inmediatamente, en cuanto a que había sido cautivado, el mismo día o el siguiente, para evitar todo el trámite que suponía el llevárselo a los presidios del norte de África y allí mantenerlos más o menos tiempo hasta que una operación ordinariamente llevada por una orden religiosa católica, precisamente los mercedarios, hacían una gran operación de rescate de cautivos. El intercambio de esclavos y rescates era muy habitual, tanto que los piratas tenían representantes en los puertos más importantes para canjear a los prisioneros. Gracias al aviso de las torres costeras de defensa, los habitantes del Reino de Murcia pueden hacer frente al asalto pirata. Incluso en inferioridad de armamento, la valentía y resistencia de unos hombres dispuestos a presentar batalla podía hacer desistir a los piratas de su ataque y dar la victoria al pueblo. Al menos por esta vez. A finales del siglo XVIII, una serie de paces escalonadas entre la monarquía española y el Imperio otomano pone fin al largo período de enfrentamientos entre ambos imperios. Sin embargo, la piratería no remite del todo hasta comienzos del siglo XIX, cuando países como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos inician una campaña de castigo contra la base pirata de Argel. La tan anhelada paz llega por fin para los habitantes del Reino de Murcia. Pero, ¿y las torres que durante tantos años han velado por la seguridad de sus costas? A mi edad, no me hagan preguntas sobre el futuro de los hombres y de las cosas. Todos somos fungibles, como la nieve cuando llega la primavera. Las torres fueron abandonadas, perdieron su misión, se construyeron los grandes castillos de defensa costera y las torres se olvidan. El viento, el mar, la lluvia, la salinidad, el salvajismo, va tratando de llevarse lo que es llevable y destruir lo que es destruible. Quedan los esqueletos de las torres. Nada queda de la Torre del Pinatar, como tampoco soportó el paso de los años la Torre de la Encañizada. De la Torre del Estacio resisten sus materiales, que fueron utilizados para la construcción del faro. En cuanto a la Torre de Cabo de Palos, si bien en un primer momento se pensó en reutilizarla como faro, acabó por ser derruida y sus materiales reutilizados en la construcción de la nueva torre y edificio de faro. En el lugar que en su día ocupara la Torre de Portmán, encontramos hoy la batería de la Chapa y el faro. De la Torre de Navidad se conserva su base, pero se convertirá en un museo tras su rehabilitación, junto al acondicionamiento del antiguo camino de acceso a la torre. Dicha rehabilitación se unirá al Fuerte de Navidad, ya rehabilitado y convertido en museo. Mejor suerte corrieron las torres de la Azoía, la Torre de Almazarrón y la Torre de Bolnuevo, declaradas monumento en 1986 y recuperadas por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la región de Murcia.
En cuanto a la Torre de las Águilas, si bien soportó el ataque de los cañones piratas e incluso terremotos, acabó por sucumbir en el siglo XVIII ante una escuadra inglesa, proyectándose en su lugar el fuerte o castillo de San Juan. Por último, la Torre de Cope, que estuvo a punto de convertirse en faro, fue declarada monumento en 1990, recuperándose tanto el Rebellín como la torre para el patrimonio cultural murciano. En una época convulsa, dos grandes imperios, la monarquía española y el imperio otomano, compiten por el control de los mares, mientras dos religiones, musulmana y católica, se disputan la salvación de los hombres. Aliados del imperio otomano contra los dominios españoles y bajo la bandera de la media luna en la Guerra Santa contra el infiel, los piratas berberiscos encuentran protección y amparo para cometer todo tipo de tropelías. Las costas murcianas se convierten en objetivo constante de unos piratas que no solo devastan cosechas y roban alimentos, sino que se llevan algo mucho más valioso: a los humildes campesinos, pescadores o mineros que día a día intentan reconstruir su maltrecha tierra. Frente a ellos, las torres costeras se alzan para proteger y defender a unos hombres y mujeres obligados a tomar las armas para evitar un oscuro destino: convertirse en esclavos o presos en lejanas cárceles. Son pocas las torres que han sobrevivido al paso de los años, pero las que todavía se alzan, testigos de tantas batallas, siguen mirando el mar. Parecen desconocer que su llamada de alerta es hoy tan solo un dicho popular: ya no hay moros en la costa.